Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos hables el día de hoy, que tú nos retes y nos cambies, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una famosa canción que se llama A Mi Manera. ¿Cuántos la escucharon alguna vez? De aquel cantautor famosísimo Frank Sinatra. Y ahí está de fondo, ¿verdad? Qué espirituales empezamos el día de hoy. Y la canción habla de cómo él vivió su vida a su manera. Y la predicación de hoy se llama A Mi Manera, pero entre signos de interrogación. ¿Realmente es a mi manera? Frank Sinatra compuso esta canción que dice: tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Y luego dice: ahora sé que fui feliz. Y luego al de así, que si lloré, también amé. Ahí me adelanté. También amé. Y luego termina diciendo: puedo seguir hasta el final. Y dice con orgullo: a mi manera. Qué canción, ¿verdad? Es una canción que te llega a las emociones. Es una canción que te llega al ego. Que te llega: si la regué, pues sí, fue a mi manera. Así la viví yo. Parece canción hecha para un charro, ¿no? Mexicano cantándolo con mariachi. Y la verdad es que esta es una canción que marcó generaciones, con esta filosofía de vida de viví como quise. Gracias, Eliab. No vaya a dar un concierto, Eliab, aquí. De yo viví como quise. Todos, de cierta manera, vivimos así. De cierta manera vivimos y hacemos las cosas a nuestra manera. Desde pequeñas cosas hasta grandes cosas, como la receta de la abuela. La receta de la abuela tenía que cocinarse a su manera. Era como ella. ¿Por qué metía el dedo 3 veces? Porque la abuela lo metía 3 veces. Constantemente hacemos las cosas a nuestra manera. Nosotros criamos a nuestros hijos, llevamos nuestra familia como nosotros consideramos que se debe de llevar la familia. ¿Cómo? A mi manera. Y si tu hijo te dice: es que a mi amigo, no. En mi casa se hacen las cosas a mi manera. A mi manera. Maestros que están aquí, si un alumno te dice: es que el año pasado la maestra este año se hacen las cosas a mi manera. Y los maestros dicen: amén. ¿Sí? Pregúntale a un pastor. Nomás yo no. Tengo pastores de diferentes denominaciones y cada uno, sin decirlo, se hacen las cosas. ¿Por qué le pone de negro? Ah, no, ya es blanco. ¿Por qué? ¿Por qué está tan oscuro? Próximamente voy a poner luces porque quiero que traigan Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque yo quise, ¿no? De cierta manera, así hablamos. No va a dejar de estar oscuro, no se emocionen tanto. Está comprobado que ese es otro tema. Esa es nuestra naturaleza humana, hacer las cosas como yo quiero, a mi manera. El gran problema es que llegamos a Cristo y queremos seguir a Jesús como Frank Sinatra. Queremos seguir a Cristo a mi manera. Yo sé que la Biblia dice eso, pero
porque queremos seguir a Cristo a nuestra manera. Por eso la pregunta el día de hoy es, ¿realmente es a mi manera? Esta semana vamos a iniciar esta serie que se llama Seguidores del Camino. Seguidores del Camino. Y en esta serie vamos a aprender qué significa, cómo se ve seguir a Jesús a su manera, no a mi manera. Si has leído los evangelios, te das cuenta que Jesús, antes de invitar a sus seguidores, y léelo en los evangelios, antes de decirle a los seguidores, crean en mí, antes les dijo, síganme. La invitación primera de Cristo, de Jesús, a los discípulos y a los seguidores, no era cree en mí, eso vino después. La primera invitación era a seguirlo. La invitación no era solo a creer en Él o en alguien, era una invitación a una manera de hacer las cosas, una manera diferente de vivir, una manera diferente de ordenar sus vidas alrededor de los valores del reino de Dios. Era una invitación a cambiar tu camino. Antes seguían el dinero, antes seguían su oficio, antes seguían a su familia, y Jesús les dijo, síganme. La meta de esta serie es que tú puedas entender lo que significa realmente seguir a Jesús, seguir el camino de Jesús. Porque mira, tú puedes ser cristiano y no seguir el camino de Jesús. Te lo voy a repetir. Pónganmelo ahí. Tú puedes ser cristiano y no seguir el camino de Jesús. En otras palabras, tú puedes haber confesado con tu boca que Cristo es el Señor. Tú puedes ser salvo. Tú puedes venir cada domingo, servir en cualquier ministerio, ir y dar tu dinero a los pobres, pero si no sigues el camino de Jesús, algo está mal. Puedes ser cristiano, pero también puedes no seguir el camino de Jesús. Vamos a verlo en los primeros creyentes. Si vamos a la palabra de Dios, los primeros creyentes en el libro de Hechos no se llamaban a sí mismos cristianos. Así los llamaban los que no creían en Jesús. ¿Sabías esto? El término cristiano no era tanto un término que ellos se pusieron por seguir a Cristo, era un término hasta cierto punto político. Que personas de fuera de la iglesia dijeron, este grupo de personas está creciendo, ¿cómo le ponemos? Pues son cristianos. ¿Sabías que el término cristianos en el Nuevo Testamento se menciona 3 veces y las 3 veces fue una connotación negativa? ¿Sabes cómo le llamaban? ¿Cómo se llamaban a sí mismos los seguidores de Jesús? No se llamaban cristianos ellos mismos. Ellos se llamaban seguidores del camino. Dilo conmigo, seguidores del camino. Vamos a verlo. Hechos 22 al 24 nos relata la vez que Pablo fue aprisionado en Jerusalén. Fue llevado a prisión y estuvo en juicio frente al sumo sacerdote. Y cuando Pablo comienza a hablar en Hechos 22:4, Pablo dice así: perseguí a muerte a los seguidores de ¿qué? Yo no le cambié la C mayúscula a camino. Así viene en la Biblia. Dice, perseguí de muerte a los seguidores de este camino. Arresté y encarcelé a hombres y mujeres por igual. Y luego al final, Hechos 24:14 de esta comparecencia, Pablo admite algo y dice, admito que soy seguidor del camino
el cual ellos llaman secta, los judíos. Adoro al Dios de nuestros antepasados. Seguidores del camino, era como se identificaban. Esta palabra que utiliza en el griego camino es la palabra odos. ¿Qué quiere decir? Era alguien que por seguir a alguien cambia de conducta. Fíjate bien esto. Cuando Pablo decía soy seguidor del camino, está diciendo estoy siguiendo algo que transformó mi vida, cambió mi conducta, cambió mi manera de pensar, cambió mi sentir y la manera en que decido las cosas. Pablo estaba diciendo, y los cristianos, nosotros estamos siguiendo a alguien que camina distinto. El camino es diferente, es distinto. Mi conducta es diferente, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de decidir. Cuando ellos estaban diciendo, dijo Pablo, soy seguidor del camino, lo que estaba diciendo, mi vida ha cambiado completamente. Ya no vivo la vida como la vivía antes. Pon todos tus sentidos aquí porque esto es clave. Para los primeros seguidores de Jesús, no se trataba de creer para obtener algo. No se trataba de creer para llegar al cielo. Era un cambio total en su manera de vivir en esta tierra que impactaba cada área de sus vidas. No era simplemente, es que voy a la iglesia para cuando me muera no me vaya al infierno. No, ellos vivían también para el aquí y ahora. Y ellos decían, el seguir a Cristo es seguirlo en un camino distinto, una manera distinta de hacer las cosas, no solamente creer en algo. ¿Sí me entiendes? Era seguir una manera diferente de vivir la vida. La vida que Jesús nos mostró con su ejemplo. No era un nombre lo que los identificaba. Ellos son aleluyos, son cristianos, son aflojafocos. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que hoy en día seguir a Cristo significa solamente ser parte de un grupo que tiene ciertas creencias, no una misión en la vida distinta. Por eso lo que hoy te quiero hablar es la base de todo lo que vamos a hablar, porque quiero decirte que viene un ataque fuerte, más fuerte en contra de la iglesia de Cristo, no Amor y Verdad, toda la iglesia. Ideologías de género, feminismo, pedofilia, amor es amor. Todo tipo de ideologías están llegando como oleadas. ¿Qué va a hacer la iglesia? Ir a la iglesia, conocer unos versículos y tener nuevas amistades no hace a un cristiano. Porque tú puedes estar convencido de algo, pero no comprometido. Te lo voy a repetir. Tú puedes estar convencido de algo, pero eso no quiere decir que estás comprometido. Te pongo algunos ejemplos. Puedes estar convencido de que dormir 7 horas, 8 horas al día es bueno. Estás convencido que es cuando mejor te sientes y no te duermes en la predicación. Pero qué difícil es apagar Netflix. Estás convencido de algo, pero no estás comprometido. Vamos a hablar más personal. Tú puedes estar convencido que el sexo fuera del matrimonio te destruye. Pero el que estés convencido de algo no quiere decir que estás comprometido. Tú puedes estar convencido que tienes que comer bien. ¿Cuántos dicen amén?
Algunos aquí tienen diabetes, algunos de aquí tienen presión alta. Y tú puedes estar convencido que comer bien es lo que necesitas para adelgazar. Yo estoy convencido. ¿Cuántos están convencidos de que quieren vivir años de vida y larga? ¿Verdad que sí están convencidos? No los veo comprometidos. Su cuerpo y mi cuerpo me lo dicen algunos de ustedes. ¿Ya quedó claro? Una persona que fuma puede estar convencida. Ay, no, es malo fumar porque me puede dar cáncer. Está convencida, pero no está comprometida. No, tú puedes estar convencido que venir aquí, lo que dice esta palabra es lo correcto, pero no estar comprometido. Convencido, pero no comprometido. ¿Sabes cuál es la diferencia? Aquel que está convencido y está comprometido va a impactar cada área de su vida. Va a impactar la dirección de su vida, va a impactar cada decisión diaria. Voy a dejar el peso en paz. Ya, relájate. Como darme un balazo yo solo, pero puedes ser un cristiano y estar convencido de seguir a Cristo. Eso es lo que necesito, eso es lo que mi familia necesita. Él es la verdad, pero no estar comprometido para cambiar esas áreas de tu vida, porque sigo viviendo a mi manera. Hoy en día el concepto de seguir está muy devaluado. Las redes sociales han devaluado el concepto de seguir a alguien. En las redes tú encuentras un botoncito que dice follow. ¿Lo han visto? Cuando tú quieres seguir a alguien le pones seguir. Quiero seguir a esa persona. Seguir en el contexto de las redes de hoy en día significa que quiero chismear un poquito de esa persona cuando se me ocurra, que quiero saber más o menos cómo vive, pero el seguir a alguien en las redes sociales no implica ningún cambio a mi persona. Es nada más como que ver la vida de alguien más, eso es seguir. Pero si leemos la invitación de Jesús a sus discípulos cuando Él les dijo, sígueme, era algo muy serio, era algo real y era algo que requería todo. Vamos a leerlo, Mateo 4:18. Dice, fíjense, primer encuentro de Jesús con Pedro y Andrés. Dice, mientras caminaba junto al lago de Galilea, Jesús vio a sus dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Jesús los vio, siguiente versículo, y les dijo, vengan, síganme. Di conmigo, síganme. Dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Versículo 20, al instante dejaron las redes y los siguieron. Dejaron su trabajo, dejaron sus ocupaciones, dejaron todo y los siguieron. Siguiente versículo 21, más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Dejaron a la familia, dejaron al papá, dejaron el trabajo y siguieron a Cristo. Vemos en el contexto bíblico lo que significaba seguir. Era dejar todo. Ahora, yo quiero que por un momento vayamos a entender esos versículos. ¿Estás conmigo? En aquel tiempo Jesús no era el Salvador del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Jesús, a lo mucho, en ese momento, era conocido como un rabino. En el griego la palabra rabino era un maestro. Un rabino, un rabí, era un maestro. Entonces,
Cuando Jesús los invitó a seguirlo, Él siendo un maestro, Él los estaba invitando a ser sus estudiantes. Cuando una persona como un rabino te decía, sígueme, te estaba haciendo una invitación a ser su estudiante. Ahora, vamos a ver un poquito del contexto que había en el sistema educativo judío de aquel tiempo. Hoy vamos a aprender algo. Vamos a ver cómo aprendían los niños. Había 3 niveles de educación en el contexto judío de ese tiempo. El primero se llamaba Bet Sefer. Bet Sefer, ahí aparece el nombre. Pónganme nada más el primero, Bet Sefer. Quería decir Bet Sefer, casa del libro. Era la educación más básica. Eran niños desde los 6 años los mandaban a Bet Sefer. Desde los 6 años los mandaban a Bet Sefer y ahí estaban. Les enseñaban a leer, les enseñaban aritmética básica para hacer negociaciones. Y lo más importante, desde los 6 hasta los 10 años les enseñaban la Torá. Eran los primeros 5 libros de lo que ahora es la Biblia. Ahora, se los enseñaban de tal manera que para cuando ellos tenían 10 años, ellos memorizaban. Imagínate esto. Los niños de 10 años tenían memorizados los primeros 5 libros de la Biblia. Esa era la primera parte de la educación. Cuando terminaban a los 10 años, la mayoría de ellos regresaba a casa a trabajar en el oficio del papá. Y ahora aprendían el oficio del padre. El que era carpintero se hacía carpintero. El que era pescador se hacía pescador y así. Pero había unos niños que sobresalían. Y ellos iban al segundo nivel de educación. Ya muchos ya no regresaban. El segundo nivel se llamaba Bet Talmud. Bet Talmud era de niños de 10 a 14 años. Ahora que ya conocían la ley, ahora estudiaban los siguientes libros, de Josué a Malaquías. Les enseñaban de los profetas, les enseñaban y estudiaban la historia de Israel. Eran estudiantes más avanzados y les enseñaban algo muy importante. Fíjate esto que les enseñaban. Les enseñaban el arte de responder a preguntas con otra pregunta, como lo hacía Jesús. Y ahí estaban estos niños. Los niños más brillantes, los más sobresalientes, los más cerebritos, pasaban a un tercer nivel de educación que se llamaba Bet Midrash, que quiere decir casa de estudio. Ya cuando llegaban a este nivel, niños de 15 años y mayores tenían la oportunidad, los que llegaron a ese nivel, de estudiar bajo la tutela de un rabino. Ese rabino te interrogaba y te hacía todo tipo de preguntas porque estaba tratando de averiguar si eras lo suficientemente bueno como para que él te escogiera. Vamos a decir algo. Todos ustedes llegaron a este último nivel, Bet Mizrah. Bueno, nada más este lado, que son los más atentos.